Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, una intriga que ha alimentado innumerables conversaciones y especulaciones. Vamos a desentrañar la verdad detrás de uno de los abandonos más comentados en la historia reciente de las producciones turcas, el secreto del abandono de Can Yaman y Demet Özdemir en una de sus series más aclamadas y paradójicamente, más controvertidas. Sé que la anticipación es palpable, que sus mentes bullen con preguntas y hoy, finalmente pondremos todas las cartas sobre la mesa, analizando cada faceta de esta compleja situación. Prepárense, acomódense en sus asientos, porque este viaje al corazón del escándalo promete ser tan cautivador como las propias escenas que cautivaron a millones. Antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante y a veces doloroso tema, les recuerdo, con el cariño que siempre les profeso, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción. Aquí en nuestro canal, nos dedicamos a ofrecerles análisis profundos, primicias exclusivas y un vistazo íntimo a las vidas y carreras de sus ídolos. No se queden fuera de la conversación. Vamos a empezar este apasionante análisis. Han transcurrido ya algunos años desde que la noticia del abrupto final de la participación de dos de sus estrellas principales cayó como una bomba sobre los portales de noticias, las redes sociales y, sobre todo, en los corazones de sus seguidores. La expectativa generada por su colaboración era monumental. Can Yaman, con su carisma arrollador y una base de fans internacional en efervescencia, y Demet Özdemir, una actriz ya consolidada y adorada por su talento y frescura, prometían una química en pantalla que traspasaba la pantalla, de esas que inspiran suspiros, crean fantasías y hacen creer por un instante en el amor a primera vista. Su proyecto conjunto, envuelto en una trama prometedora y realzado por su evidente conexión, se perfilaba como un éxito rotundo, y, de hecho, lo fue en términos de audiencia y repercusión. Sin embargo, la euforia inicial se vio empañada por la noticia de la salida de ambos actores, uno tras otro, dejando a los admiradores desconcertados, heridos y con un persistente sabor agridulce. La pregunta que resonó en todos los rincones fue unánime: ¿qué pudo haber llevado a una decisión tan drástica? Las teorías proliferaron como la pólvora. ¿Fue una disputa personal entre ellos? ¿Problemas insalvables en la producción? ¿O quizás algo completamente inesperado, un factor que escapaba a la imaginación colectiva? La verdad, como suele ocurrir en el intrincado tapiz del mundo del espectáculo, fue una compleja amalgama de factores, algunos expuestos a la luz pública, otros cuidadosamente ocultos en las sombras. Para comprender la verdadera magnitud de este abandono y su impacto duradero, es fundamental situarnos en el contexto de la época. Can Yaman se encontraba en la cúspide de su carrera, consolidado como uno de los galanes más codiciados de Turquía, con una legión de seguidores que cruzaba fronteras y una proyección internacional cada vez mayor. Demet Özdemir, por su parte, ya era una figura respetada y querida, reconocida por su versatilidad y su habilidad para conectar con el público, especialmente con las generaciones más jóvenes. Su unión en pantalla, en la serie que hoy nos ocupa, fue percibida como la fórmula perfecta para un éxito comercial y de crítica asegurado. La narrativa cautivadora, la química palpable entre los protagonistas, cada elemento apuntaba a un fenómeno televisivo imparable. Y en efecto, lo fue. Sin embargo, justo cuando la serie alcanzaba su apogeo, los susurros de problemas comenzaron a filtrarse. Al principio eran rumores sutiles, apenas audibles, pero con el tiempo cobraron fuerza, ganando credibilidad hasta convertirse en confirmaciones ineludibles. La primera salida que se hizo pública fue la de Can Yaman. Las razones oficiales, como es habitual en estos casos, se presentaron de forma deliberadamente vaga, casi etérea. Se alegaron compromisos profesionales previos que lo obligaban a centrarse en otros proyectos, la necesidad de explorar nuevos horizontes creativos, o que su arco narrativo en la serie había alcanzado su punto culminante y natural conclusión. Sin embargo, para una gran parte de la audiencia, estas explicaciones sonaban a meras excusas, a un velo diseñado para ocultar una realidad más profunda y menos complaciente. La química entre Can y Demet era tan evidente, tan magnética, que su partida tan abrupta generó incredulidad y desilusión. Las redes sociales estallaron con comentarios, teorías apasionadas, y por supuesto, una ola de decepción. Los fans anhelaban ver más de esta pareja icónica, y de repente se les privaba cruelmente de esa oportunidad. Pero el misterio, lejos de disiparse, se intensificó.
Poco después del anuncio de la salida de Khan, se confirmó también la partida de Demet Özdemir. Y es aquí, en este punto crucial, donde la narrativa se vuelve aún más intrigante. Si Khan se marchó supuestamente por compromisos previos o por la conclusión de su personaje, ¿qué motivo impulsó a Demet a seguir sus pasos, a tomar la misma senda de salida? Las explicaciones para su marcha también fueron deliberadamente difusas, lo que avivó aún más las llamas de la especulación. Se habló de diferencias creativas irreconciliables, de desacuerdos profundos con la dirección de la serie, e incluso de conflictos internos latentes en el propio set de rodaje. Sin embargo, la versión que ha ganado más tracción, que parece tener un peso considerable y que ha sido apuntalada por múltiples fuentes, es la que se relaciona directamente con Can Yaman y las dinámicas, a menudo tensas, que se crearon durante el rodaje. Los rumores, que empezaron como susurros apenas audibles, se convirtieron en afirmaciones casi rotundas. La relación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de su deslumbrante conexión en pantalla, no era tan armoniosa ni fluida tras bambalinas. Numerosos testimonios y reportajes de la prensa turca de la época sugirieron que Can Yaman, impulsado por su creciente fama y, según algunos, un ego desmedido, comenzó a exhibir un comportamiento que resultaba cada vez más difícil de manejar tanto para el equipo de producción como para sus propios compañeros de reparto, incluida Demet. Se decía que Khan era exigente hasta el extremo, que su puntualidad y respeto por los tiempos de rodaje se volvieron inconsistentes, y que en ocasiones, su actitud sobrepasaba los límites de lo profesional y del decoro. Y es en este punto donde la figura de Demet Özdemir adquiere una relevancia capital. Demet es conocida y respetada por ser una profesional extremadamente dedicada, con un carácter considerado tranquilo y una ética de trabajo intachable. Según se ha ventilado y filtrado a través de diversas fuentes, ella se habría visto profundamente afectada por el comportamiento de Khan. El ambiente en el set, que debería haber sido un espacio de colaboración y creatividad, se habría vuelto progresivamente tenso y hostil. Esta atmósfera, sumada a la incesante presión de las grabaciones y las elevadas expectativas del público, habría llevado a Demet a tomar una decisión personal extremadamente difícil. Se cuenta que ella intentó en varias ocasiones mediar en la situación, buscando activamente un ambiente de trabajo más armónico y respetuoso. Sin embargo, ante la aparente persistencia de ciertos comportamientos problemáticos, habría llegado a la conclusión de que la única opción viable para ella era dar un paso al costado. La salida de Khan, que ya había desatado un revuelo considerable, habría sido el catalizador final, el empujón definitivo que impulsó a Demet a tomar la misma decisión. Ella habría sentido que sin la presencia de Khan, pero más importantemente, ante un ambiente de trabajo que se había deteriorado hasta un punto insostenible, continuar en la serie ya no representaba una opción atractiva ni viable para su carrera ni para su bienestar personal. Es fundamental subrayar un aspecto crucial en el análisis de estas situaciones. En el vertiginoso y a menudo volátil mundo del entretenimiento, las relaciones entre actores pueden ser extraordinariamente complejas. La química que deslumbra en la pantalla, esa chispa mágica que cautiva al público, no siempre se traduce en una amistad sólida o en una relación profesional perfectamente fluida fuera de los focos y las cámaras. Y lamentablemente, cuando uno de los protagonistas comienza a generar tensiones, a crear un ambiente de fricción, es casi inevitable que esto afecte al resto del elenco y, por extensión, a todo el equipo técnico y de producción. En este caso particular, la fama vertiginosa y la presión mediática que rodeaban a Can Yaman en ese momento habrían exacerbado la situación hasta límites insospechados. Se comenta que él estaba experimentando un auge de popularidad tan masivo, tan rápido, que quizás no supo o no pudo manejarlo de la manera más idónea, o que la presión del éxito abrumador lo llevó a adoptar una actitud que lamentablemente se volvió incompatible con la dinámica de trabajo del resto del equipo. Más allá de las tensiones interpersonales, también se mencionan con frecuencia problemas inherentes al propio guión. La partida repentina e imprevista de los protagonistas obligó a los guionistas a realizar maniobras desesperadas, a improvisar y reescribir la trama de manera urgente para darles a los personajes una salida lógica y coherente, algo que, como es de esperar, siempre genera inconsistencias narrativas y puede afectar negativamente la calidad general de la serie. La forma en que se gestionó la salida de ambos actores, dejando un vacío narrativo tan significativo, supuso un desafío monumental para los productores y, sobre todo, demostró que su partida no estaba contemplada en el plan original, al menos no de la manera en que finalmente sucedió. Existe otra línea de especulación, aunque quizás con menos sustento factual y más basada en conjeturas, que apunta a posibles diferencias insalvables en cuanto a contratos o negociaciones salariales que no llegaron a buen puerto.
Sin embargo, la narrativa que ha resonado con mayor fuerza y que, a todas luces, parece tener más bases sólidas, es la de las tensiones generadas por el comportamiento de Can Yaman y el impacto directo que esto tuvo sobre Demet Özdemir y por ende sobre el ambiente general del rodaje. Es, sin duda, una profunda lástima, porque la serie poseía el potencial para convertirse en un clásico indiscutible, un referente en la televisión turca, pero las circunstancias personales y profesionales de sus protagonistas truncaron trágicamente ese destino. Lo que sí resulta innegable y, de hecho, matemáticamente medible, es el impacto devastador que su ausencia tuvo en los índices de audiencia de la serie. Los ratings se desplomaron drásticamente tras sus partidas, y los fans, en masa, expresaron su profundo descontento a través de las redes sociales y otros canales de comunicación. Muchos sintieron que se les había robado el final épico y satisfactorio que esperaban, y la serie, a pesar de haber tenido un comienzo brillante y prometedor, quedó inexorablemente marcada por este abandono, por este descalabro inesperado. En resumen, podemos concluir que el secreto detrás del abandono de Can Yaman y Demet Özdemir en esa serie parece ser una compleja y entrelazada combinación de factores. El comportamiento de Can Yaman, alimentado por una fama abrumadora y una presión mediática sin precedentes, sumado a las evidentes tensiones generadas en el set de rodaje, habrían sido los detonantes principales de todo el conflicto. Demet Özdemir, demostrando su profesionalismo y su compromiso con un ambiente de trabajo saludable, habría tomado la decisión de retirarse ante una situación que ya no era de su agrado, y quizás, también, para salvaguardar su propia imagen y su bienestar profesional a largo plazo. Es una situación lamentable porque un proyecto con tanto potencial y una pareja tan querida se viera afectado de esta manera por dinámicas internas, pero esto, lamentablemente, es una realidad que ocurre en el mundo del espectáculo con una frecuencia que a menudo preferimos ignorar. Ha sido un viaje fascinante y revelador desentrañar este misterio, ¿verdad? Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que ahora tengan una comprensión mucho más clara de lo que pudo haber sucedido tras bambalinas. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, que me hayan acompañado en este descubrimiento y que hayan invertido su valioso tiempo en nuestro canal. Ahora, y esta es la parte que más me entusiasma, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creían en las especulaciones que surgieron en su momento? ¿O tal vez tienen alguna otra teoría, alguna perspectiva diferente que quieran compartir con nuestra comunidad? Dejen sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Adoro leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si la información les ha resultado valiosa y han disfrutado del análisis, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, conocidos y familiares que también son apasionados de las series turcas, de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente amantes del drama detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, no esperen más. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos planeando contenido increíble para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y adiós.